El fin del socialismo europeo y sus consecuencias en el nuevo orden mundial. Los problemas de la URSS. 1. La perestroika. En 1985, Gorbachov asumió el poder de la URSS, una potencia sumida en una importante crisis económica y social. Las reformas de la perestroika. Gorbachov mostró rápidamente la intención de cambios tanto en política exterior como interior. En 1986, ante el Congreso del PCUS, Gorbachov anunció la perestroika, reestructuración o reforma, las reformas económicas, las reformas políticas. La Glasnost. Se introdujo la Glasnost que suprimió la censura, restableció la libertad de expresión y permitió la crítica al poder y la demanda de responsabilidades políticas. 2. La caída del consumismo en los países del Este. En los países del Este, las elecciones consistían en votar una lista presentada por el Partido Comunista, quedando los restantes prohibidos. Pero en el verano de 1989, en Polonia, el sindicato Solidaridad arrasó en las elecciones, nombrándose primer ministro el anticomunista Mazowiecki. Las revoluciones pacíficas. Polonia, primera nación en abandonar el consumismo. Alemania, la caída del muro de Berlín. Hungría, el proceso fue iniciado por el Partido Comunista, dirigido por el reformador Postgame. La revolución violenta. La caída del consumismo en Rumania fue violenta. Allí gobernaba Ceausescu, que repartió a cargo a su familia mientras el país languidecía en la pobreza. 3. De imperio a nación. Rusia, la revolución de agosto de 1991. Hundidos en los regímenes comunistas de la Europa Oriental, subsistía la Unión Soviética. La revolución de agosto de 1991 constituye el último episodio de la cadena de cambios. Se da el fin de la URSS. 4. El nuevo orden mundial. Una sola potencia. En 1991 se formó de hecho un nuevo orden internacional. Al desmembrarse la URSS, ha quedado como única superpotencia Estados Unidos. Esto significa que las restantes naciones pueden tomar una decisión importante sin contar con Washington. El muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989, la población alemana, de manera pacífica, sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, derriba el muro de Berlín, que dividió por casi 3 décadas la capital alemana, conllevando a la reunificación de Alemania y simbolizando con ello el fin de la Guerra Fría, y a la construcción de un nuevo orden mundial de consecuencias insospechadas. Cuando el bando de los aliados, grupos de países occidentales, incluidos Reino Unido, los Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética, consigue derrotar al régimen nazi después de la Segunda Guerra Mundial. En las conferencias de Yalta y Potsdam, estas potencias vencedoras acordaron dividir a Alemania en 4 zonas de ocupación. Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos ocupan el oeste, el noroeste y porciones del sur. La Unión Soviética ocupa el este. Berlín quedó en territorio soviético y también es dividida en las zonas este y oeste, quedando como un enclave capitalista en el recién formado Estado socialista, lo cual generó las primeras inconformidades del gobierno de la RDA, iniciando paulatinamente la Guerra Fría y la división en 2 bloques, el occidente capitalista y el oriental comunista. Así la vida resulta muy diferente en cada lado. En Alemania Occidental, el nivel de desarrollo que alcanzan es rápido y alto, debido a la ayuda del Plan de Marshall de Estados Unidos. En el lado oriental, al inicio con la política de nacionalización y planificación de la economía, se logró un desarrollo industrial y la recuperación de los daños ocasionados por la guerra, además de garantizar a la población el acceso general al trabajo, la educación, la salud y una posición más igualitaria de las mujeres. Sin embargo, la diferencia en el desarrollo del lado capitalista, con la ayuda económica de los Estados Unidos, era superior al de la RDA. El gobierno de corte estalinista autoritario impidió la organización de los obreros y su participación en la planificación económica y socialista, ejerciendo un fuerte control sobre la población. El 13 de agosto de 1961, el RDA, con el acuerdo de Alemania Occidental, el jefe de las Fuerzas de Seguridad de Alemania Oriental, Erich Honecker, ordena a la policía y al ejército levantar una cerca de alambre de púas. En los siguientes días inicia la construcción de barricadas de concreto a lo largo de 45 kilómetros que dividían en 2 a Berlín y 115 kilómetros que rodeaban la parte oeste para separarse de la RFA. En septiembre de 1971,
Las conversaciones entre los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética conducen al Acuerdo de Cuatro Potencias sobre Berlín, un decreto para mejorar las condiciones para los berlineses occidentales y facilitar el viaje hacia y desde Alemania Occidental y Berlín Occidental, así como los viajes de los berlineses occidentales al este. El 9 de octubre de 1989, una multitud sin precedentes, 70.000 personas se manifiestan pacíficamente en el centro de Leipzig, exigiendo libertad de paso. Por primera vez se atreven a pasar por la temida sede de la Stasi, la Policía Secreta de la República Demócrata Alemana. Una semana después, más de 100.000 personas abarrotan de nuevo el centro de Leipzig, y las protestas pronto se extienden por toda Alemania Oriental. El 4 de noviembre, otros cientos de miles de personas se manifiestan en Alexanderplatz, Berlín Oriental, pidiendo una reforma democrática. Fue una de las movilizaciones más importantes en la RDA. Finalmente, 5 días después, el 9 de noviembre, un militar de alta graduación anuncia que se darán pasos para cruzar hacia la República Federal de Alemania. Un año más tarde, el 3 de octubre del año de 1990, se hizo efectiva la reunificación de Alemania, poniendo fin a un país dividido por la Guerra Fría. Se firmó el Tratado de Unificación que hizo que las cuatro potencias renunciaran a sus derechos, logrando la reunificación definitiva y la constitución nuevamente de una sola nación. A raíz de este acontecimiento, cada 3 de octubre se celebra en el país el Día de la Unión Alemana. La caída del muro de Berlín es uno de los principales sucesos del siglo XX y de los últimos tiempos. Marcó el fin de una era tanto en la historia alemana como en la historia europea y mundial. La perestroika se trató de una reforma cuyo objetivo fue transformar el sistema económico que se empleaba en la URSS. El cambio consistió en abrirle a una economía de oferta y demanda con liberación de precios y autonomía de las empresas privadas para que no tomaran medidas que creyeran convenientes en sus empleados. Sin embargo, no tuvo los resultados esperados. Lo ocurrido en Chernobyl generó presión internacional hacia la URSS, especialmente en Estados Unidos, por lo que Mikhail Gorbachev tuvo que pronunciarse sobre el armamento nuclear que poseía la Unión Soviética. Sin embargo, lo hizo en 1988, es decir, después de la explosión. La exigencia era para desarmarse para evitar un conflicto bélico. Para esos momentos, la perestroika marchaba de forma negativa a lo esperado. La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas empezó a padecer de una crisis financiera por las repúblicas y reformas de abrir las puertas al capital extranjero, la instauración de contratos individuales en fábricas y la venta de empresas públicas al sector privado. La crisis fue de menos a más. Las producciones agrícolas e industrial tuvieron que reducir costos para vender sus productos y el desempleo se incrementó en la población. A ello se sumó el terremoto de Armenia en 1988, con más de 20.000 muertos y daños materiales con grandes proporciones. Las consecuencias de la apertura al libre comercio, la tragedia nuclear y el desastre natural que devastó todo el plan de contingencia por no tener un plan financiero sólido terminan con el sueño de la perestroika. Finalmente, en 1991 se desintegró la URSS, lo cual derivó en el nacimiento de nuevos países y de nuevos conflictos bélicos. Las series de reformas establecidas por Mikhail Gorbachev, conocidas como perestroika, no lograron impedir la disolución de la Unión Soviética, que tuvo como elemento simbólico la caída del muro de Berlín y la unificación de Alemania hace 30 años, en 1989.
El último presidente de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, Mikhail Gorbachov, elegido en 1985, introdujo una serie de reformas estructurales bajo el nombre de perestroika, palabra que traduce reestructuración. Estas tenían como objetivo principal reformar y modernizar la economía del gigante rojo y condujeron a una nueva forma de llevar a cabo la política exterior y de concebir a la Unión en términos sociales y culturales. Ante esta situación y de pobreza, frente a una economía que generaba mayores expectativas, resultaba innegable que existía una permanente e ilegal fuga de ciudadanos en la República Democrática Alemana hacia la Alemania del Oeste, razón por la que fue crucial para la construcción del muro. En 1988, cuando Borda era embajador, afirmó que las causas de la caída del muro fueron más políticas que económicas. La Glasnost fue una política llevada a cabo junto a la perestroika por Mikhail Gorbachov, dirigente de la Unión Soviética desde 1985 hasta 1991, mientras que la perestroika se ocupaba en la reestructuración económica de la Unión Soviética. La Glasnost pretendía liberalizar el sistema político, que sus detractores acusaban de estar férreamente controlado por el Partido Comunista. Los medios de comunicación obtuvieron mayor libertad para criticar al gobierno. Gorbachev también autorizó la libertad de presos políticos para la oposición interna y externa y la emigración de algunos refuséniks. El objetivo expreso de Glasnost era crear un debate interno entre los ciudadanos soviéticos y alentar una actitud positiva y entusiasmo hacia las reformas que se encargaban. Sin embargo, la política se volvió más en contra de Gorbachev al incrementarse los problemas económicos y sociales por efecto de sus mismas reformas. Durante la Glasnost se dieron a conocer, entre otras cosas, detalles sobre la época stalinista que permanecían reservados por cuestiones de Estado.